Hace un año, a estas horas, se daba a conocer una noticia que parecía imposible. La captura y la extracción de Ismael El Mayo Zambada. No la captura por parte de las autoridades mexicanas que mantenían al jefe y fundador del cártel de Sinaloa como uno de los objetivos simbólicos y uno de los hombres más buscados en la historia de México. Se trató de una operación en cuyo principal protagonista fue ni más ni menos que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Joaquín El Chapo Guzmán, ex socio, subordinado, subalterno, digámosle así, de Ismael El Mayo Zambada. Un hombre que parecía de humo, que tenía un poder extraordinario. Bueno, pues hace un año se da esta famosa cita en el rancho Las Huertas del Pedregal, en donde acudió, en donde se había citado a Ismael El Mayo Zambada para sostener una reunión. Él, en una carta posterior, cuando ya estaba en poder de las autoridades estadounidenses, señaló que era una reunión en donde iba a participar Rubén Rocha Moya, el gobernador actual del estado de Tamaulipas, y también Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder político importante en, dije Tamaulipas, en Sinaloa. Líder político importante en Sinaloa, ex rector de la Universidad Autónoma de aquel estado, quien fue asesinado ese mismo día tras este hecho que dio inicio a una etapa de violencia, a una etapa de inestabilidad, a una etapa de demolición prácticamente de las actividades productivas en el estado y a una etapa de guerra entre los diferentes grupos del cártel de Sinaloa. Vamos a hablar del tema con José Luis Montenegro, periodista, escritor especializado en seguridad y narcotráfico, autor de los libros Narco Juniors y Los Chapitos, además conductor del podcast Narcomundo en YouTube. Él lo puede encontrar en sus redes sociales, en X como @MontenegroJLuis. ¿Cómo estás, José Luis? Primitivo, es un gusto saludarte, siempre es un placer estar en tu espacio. Gracias por estar con nosotros. José Luis, ¿qué se sabe, qué no se sabe de este hecho que marca un antes y un después en la historia del narcotráfico, pero también en la historia de la política allá en el estado de Sinaloa? Totalmente, creo que hacías un buen contexto, es decir, el 25 de julio del 2024, ¿quién iba a decir que se iba a cumplir ya un año de misticismo, ¿no? De muchas dudas en torno a la captura, entrega o traición de Ismael El Mayo Zambada a manos de su ahijado y también de su socio criminal, ex socio criminal ya, Joaquín Guzmán López. Me parece interesante iniciar con eso, iniciar también con la mentira que se nos trató de vender a la ciudadanía, es decir, la verdad histórica que quisieron implantar, en este caso el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, junto con su fiscalía, a cargo de, en ese entonces, Sara Bruna Quiñones. Para empezar, ellos dijeron que habían asesinado al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en una gasolinera, y en ese video no se veía absolutamente nada. Simplemente nos vendieron esa falsa idea con la idea de guardar la información que había detrás de ese operativo que se gestó con varias semanas de antelación por parte de la decisión de los Chapitos. Entonces, yo creo que hay que empezar por eso, estimado Primitivo, porque a partir de eso viene unas semanas de zozobra en Sinaloa, porque la facción de la Malliza y la Chapiza tratan de llegar a una conciliación, a una plática. De hecho, Ismael Zambada, Sicairos, el Maito Flaco, organiza un cónclave donde no asiste Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, y entonces en ese desaire inicia la guerra en Sinaloa por el control de los territorios de toda la entidad. Una guerra que ha costado más de 1,500 muertes, ¿no? O más de 1,500 vidas, más de 1,100 desapariciones. José Luis, ¿qué reveló? ¿Qué terminó por revelar la extracción del Mayo Zambada? Porque a partir de este fallido intento de pactar una tregua, de pactar la paz, de no generar la guerra que hoy hemos vivido y que hemos atestiguado, lo que quedó revelado fue un narcogobierno. ¿A qué me refiero con un narcogobierno? No solamente las autoridades bajo el yugo o bajo el control del cártel de Sinaloa, sino al propio cártel como el factor de paz y el factor de equilibrio en todos los sentidos de la vida
política, social y productiva del Estado. Yo creo que sí haces un buen arco narrativo, estimado Primitivo, porque vemos que con la entrega del Mayo Zambada se fractura lo que conocíamos como el Estado mismo, ¿no? Nunca nos dijeron que la consolidación de la Cuarta Transformación más bien era pues la creación de un narcoestado. Entonces yo creo que allí, en este intento de controlar parte de los territorios de Sinaloa, en esta traición que hace Joaquín Guzmán López, vemos que ocurre lo que ha ocurrido como parte de las estrategias del gobierno de acabar con un cártel. En este caso fue de otra facción, es decir, la atomizaron los propios rivales, ¿no? En este caso los chapitos, y empezaron una guerra porque cada uno de los grupos que obedecía al Mayo Zambada en ese entonces y también a Iván Archibaldo empezaron a cambiar de bando y ellos le llaman en el argot criminal, se voltearon, es decir, se fueron hacia otra facción y de allí empezaron las tensiones para ver quién se iba a quedar con los territorios pues que en ese momento eran hegemónicos tanto para el Mayo como para los chapitos. ¿Cómo podemos leer a estas alturas, José Luis, la estructura del cártel de Sinaloa? Porque bien lo dices, hay una confrontación entre el grupo que encabeza el hijo del Mayo Zambada, el llamado Mayito Flaco, y dos de los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Los Guzmán Salazar. Pero por el otro lado están los, vamos a ponerlo así, los que llevaron a cabo la traición, y me refiero a Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio Guzmán, que ya había sido extraditado a Estados Unidos, y como lo hemos comentado en las últimas semanas en este espacio contigo, José Luis, pues no se puede entender esta traición sin las negociaciones entre Ovidio y el gobierno estadounidense. ¿Cómo describirías estos tres factores o cómo se podría hacer una disección de lo que hoy es el cártel de Sinaloa? Claro, antes de la entrega del Mayo Zambada estaba dividido en 4 facciones, es decir, la que en su momento lideraba Rafael Caro Quintero con el cártel de Caborca, esa sería una. La segunda estaba al mando del Mayo Zambada precisamente, otra a cargo de los Chapitos, en ese momento liderado por Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, pero también por Ovidio y Joaquín Guzmán López. Y había otra más, la de Aureliano Guzmán Loera, mejor conocido como el Guano, que operaba junto con su hijo Jaciel Abdiel Guzmán Araujo, el Gabacho. Entonces, ahorita nos encontramos con que nada más está la facción de los Chapitos. El cártel de Caca, pues prácticamente está desarticulado porque los sobrinos de Caro Quintero han sido capturados o abatidos. El Guano sigue operando en un bajo perfil. Cabe mencionar que este personaje está enfermo, ya está en decadencia y es probable que no dure muchos años en el mundo del AMPA. Entonces, creo que así está reconfigurado el mapa criminal. Y además de lo que mencionas, Primitivo, no se entenderían todas estas bajas, inclusive tanto empoderamiento en algunas zonas de los Chapitos como la de los Mayitos, sin esta premisa de que Ovidio Guzmán López está al otro lado de la frontera y está pues otorgando información valiosa tanto para el gobierno de Estados Unidos como para operativos en México. ¿Cuál es el papel de la autoridad? ¿Cuál es el saldo de la intervención del gobierno federal? ¿Y cuál es el posicionamiento? ¿Qué lugar ocupa en este momento el gobernador Rocha Moya? Pues hay que mencionar que el gobierno de México, en específico las fuerzas del orden, yo me voy a basar más por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. Creo que están haciendo las cosas diferentes, se están desmarcando de la política antidrogas absurda del sexenio pasado, de abrazos no balazos. Creo que tienen voluntad política, pero el gran, pues digamos que el lado flaco de Omar García Harfuch es que no tiene policía. Entonces tiene que negociar a la par con la Sedena, con la CEMAR, con la Guardia Nacional, y no necesariamente algunas de estas organizaciones u organismos pues tienen la voluntad política. En años recientes hemos visto cómo la Guardia Nacional tiene un involucramiento, por ejemplo, con el Huachicol. Ellos son los que se encargan de proteger las pipas, de proveer de seguridad a los implicados, y pues no necesariamente están combatiendo a los cárteles de la droga, ¿no? La Sedena también tiene pues, varios flancos flacos en los que igual hay un contubernio y una complicidad pues altamente estrecha con el crimen organizado. José Luis, tú y Ricardo Ravelo han preparado una investigación que va a plasmarse en un libro que saldrá próximamente. ¿Cuáles son los hallazgos a grandes rasgos? ¿Qué puedes adelantarnos al respecto? Claro que sí, Primitivo. Estamos trabajando, bueno, ya está terminado más bien el libro que hemos trabajado por lo menos pues 1 año y medio, 2. Es una investigación de largo aliento y pues más que nada es manifestar y dejar por sentado lo que hemos dicho hoy en tu espacio, ¿no? La consolidación de un narcoestado.
Es decir, hay varios casos que involucran a gente del alto nivel de la política que siempre han tenido esta relación cercana con el crimen organizado y han sido solapados por el propio titular del Ejecutivo Federal. No sería fortuito, insisto, que el crecimiento del crimen organizado haya sido desmedido en el sexenio pasado sin la venia, sin el aval del presidente de la República. Parecería, ¿no?, que el crimen organizado está tan incrustado pues en la vena del Estado, Sí. que hasta cada presidente se da el lujo de tener su propio capo. Uf, terrible, qué fuerte lo que estás diciendo, José Luis. ¿Cuándo va a llegar la paz? ¿Qué se necesita para que llegue la paz a Sinaloa? Yo creo que voluntad política. Vivimos en una utopía en la que creemos que el gobierno de México va a pues, dar señales de que sí está combatiendo los principales flagelos, en este caso la inseguridad. También estamos esperanzados, por otro lado, de manera ingenua, que el gobierno de Estados Unidos va a venir a salvarnos, ¿no? Como si fuera una especie de Superman. Entonces, yo creo que allí vale la pena destacar que estos trabajos de investigación periodística de forma independiente tienen que darle luz a la ciudadanía, pues para que tome mejores decisiones. Al fin del día, son los propios ciudadanos los que terminan eligiendo a los gobernantes y no el gobierno que nos merecemos. Por supuesto, por supuesto. José Luis, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Te abrazo con mucho gusto. Gracias, José Luis Montenegro, periodista experto en temas de narcotráfico y experto además en el cártel de Sinaloa. Vamos a una pausa, ya está listo Rafael Cardona.